Hola chicos, buenos días. Estamos en esta semana ya nuestro segundo día de clases y el día de hoy nos toca trabajar comunicación. Vamos a recordar un poquito la clase de ayer. Ayer habíamos estado hablando del texto narrativo, que era aquel que me contaba una situación o una historia en la que yo encontraba personajes, que son los que participaban en la historia, en esta lectura, encontraba el lugar donde se desarrollaba y encontraba los momentos, es decir, lo que sucede al inicio de la historia, lo que sucede en el medio, en el problema que surge y que hay que solucionar, y el desenlace, que era donde ya terminaba el problema solucionado. Ayer habíamos hablado de la cigarra y la hormiga, habíamos visto que los personajes eran la cigarra, la hormiga, el lugar era el verano, el bosque donde se desarrollaba esa historia, y los momentos, el inicio, que me dicen era en verano, la cigarra y la hormiga estaban en el bosque, una trabajaba, la otra cantaba feliz. El nudo del problema era que llegó el invierno y la cigarra no tenía ni alimento ni casa, porque no había sido previsora, no se había preparado para este momento tan importante. Y el desenlace es que la pobre se va a quedar así con hambre y con frío, porque su amiga hormiga le dijo, tú no hiciste nada para tratar de salvar esta situación. Y por eso te lo comento, ¿por qué? Porque esta clase de hoy y la anterior se van a enlazar más adelante, en la clase siguiente, para poder trabajar estas dos técnicas que vamos a trabajar hoy y la lectura del texto narrativo. Hoy día vamos a trabajar y vamos a aprender la técnica del subrayado. ¿Qué cosa es subrayar? Subrayar es hacer una línea con un color diferente al que yo he escrito. En este caso nosotros subrayamos el título con una línea roja. La técnica de subrayar es hacer una línea debajo de una palabra o de un conjunto de palabras para que ésta resalte, para que ésta pueda verse con facilidad si yo agarro mi libro de texto. Y vamos a aprender un poquito más sobre esto. Te pido por favor que leas el siguiente texto. Dice las termitas. Aquí están los insectos, mira, son pequeñísimos, muy, pero muy chiquititos. Las termitas son insectos que pueden ocasionar muchos daños a los objetos de madera. Estas criaturas minúsculas viven bajo tierra y se abren paso hacia la madera. Una vez en ella la empiezan a devorar de adentro hacia afuera. Por eso a veces pasan inadvertidas. ¿Qué significa inadvertidas? Que no las vemos, no las notamos. Cuando en casa veas algún mueble con pequeños orificios, puede ser que algunas termitas estén viviendo allí. Y vamos a responder unas preguntas. Dice, ¿qué son las termitas? ¿Te acuerdas que eran? Eran unos, muy bien, insectos. ¿Y qué cosa pueden hacer estas termitas? Pueden dañar objetos. Pero cualquier objeto, no. Pueden dañar objetos o muebles que estén hechos de madera. Muy bien. Y nuevamente traigo el texto aquí. Entonces yo en este momento voy a resaltar las respuestas de estas dos preguntas que tengo aquí. ¿Qué son las termitas y qué pueden ocasionar? Las termitas son insectos que pueden ocasionar muchos daños a los objetos de madera. Si tú te has dado cuenta, yo he resaltado con el subrayado la información importante de este texto, que las termitas son insectos y que pueden dañar objetos de madera. He aplicado la técnica del subrayado. He hecho una línea debajo de la información que es importante dentro de este texto. Vamos a ir practicando un poquito más y vamos a comprender de qué se trata esta tesis. Y vamos a escuchar este video con mucha atención. El subrayado. ¿Qué es el subrayado? Es el acto de resaltar las secciones más importantes de un texto. Cuando yo hago una línea horizontal debajo de ella, estoy resaltando algo que quiero que se note. ¿Y en qué consiste? En destacar ideas o datos fundamentales que son importantes dentro del texto que estoy leyendo. ¿Y para qué sirve?
Esta técnica me va a facilitar que yo pueda capturar la información importante y la pueda recordar con facilidad. Para eso me sirve. ¿Por qué es importante subrayar? Porque favorece que yo estudie de forma activa, porque evita que no pierda el tiempo y tenga la información importante a la vista y a la mano, porque nos ayuda a resaltar la idea principal de un texto y me ayuda a trabajar mejor. Entonces, subrayar un tema nos va a ayudar a mejorar nuestro estudio y también a mejorar nuestra atención. Dice, trazar una línea por debajo ayuda a destacar y resaltar lo más importante de un tema. Ojo, solo se resalta lo fundamental, no voy a resaltar todo, no le voy a hacer líneas a todo el contenido, no. ¿Y qué me dice que tengo que hacer? Debo dar una primera leída, y luego volver a leer y resaltar la idea principal o importante. Dice que en cada párrafo encontrarás una idea importante. Pero ¿cuáles son los errores que no debemos de cometer? Subrayar antes de haber leído. Tengo que dar 2 o 3 lecturas para poder recién subrayar. De subrayar demasiado, llenar todo el texto de puras letras. Esa no es la idea. Vamos a continuar. Me dice, ojo, a la primera lectura no vas a empezar a subrayar. Tengo que darle una lectura general a todo el texto. Luego, volver a leer y recién puedo empezar a subrayar las ideas principales. ¿Y qué son las ideas principales? La idea principal es aquella información importante que yo encuentro en un texto. Es la idea fundamental en la que se sostiene toda la situación que me están narrando o la que estoy leyendo. Vamos a continuar. Dice, el subrayado es una técnica que consiste en resaltar las ideas principales. ¿Y qué eran las ideas principales? Aquellas ideas o aquella información que es importante en el texto. Y también resaltar las palabras claves. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo aplico esta técnica del subrayado? Es importante leer por primera vez el texto sin subrayar. Primero le doy una lectura general, porque tengo que saber de qué se trata el texto y qué información contiene él. Dice primero leer el texto sin subrayar, es decir, darle una lectura inicial. Luego dice releer. ¿Qué significa releer? Volver a leer detenidamente este texto e identificar las ideas más importantes de cada párrafo. Estas ideas más importantes son las ideas principales, la información más importante que encuentro en un texto. Y por último, recién subrayo la idea fundamental. Primero, le doy una lectura general a todo para saber de qué se trata el texto. Segundo, vuelvo a leer e identifico las ideas principales. Solo las identifico. Y luego recién procedo a subrayar. Y tenemos una lectura aquí. Dice, el día del silencio. Regal no podía oír nada. Había nacido sordo. Era un niño muy famoso en el pueblo y todos lo trataban con mucho cariño. Pero no lo tenían en cuenta para muchas cosas. Los niños pensaban que podría hacerse daño o que no podría reaccionar con la pelota. Y los adultos actuaban como si él no fuera capaz de entenderlos. A Regal no le gustaba esto, pero mucho menos a su amigo Manuel. Y como Manuel era hijo del alcalde, convenció a su padre para declarar y dedicar un día a quienes no pueden oír. Y por eso durante 24 horas todos llevarían tapones en los oídos. El día de silencio todos fueron a ponerse los tapones con alegría. La mañana estuvo llena de chistes y risas. Pero según fueron pasando las horas, todos comenzaron a notar las dificultades que tenían al no poder oír. Pero además, nadie repasaba en su sordera, y aquel día Regal pudo jugar de todo como cualquier niño, y resultó que era buenísimo. Quedaron sorprendidos de su inteligencia y creatividad. Ojo, le hemos dado una lectura general, no hemos hecho ninguna línea, no hemos hecho nada. Luego me dice, vuelve a releer para
identificar las ideas principales. Este texto me está hablando de un niño que había nacido sordo, pero a pesar de su sordera era muy hábil en muchas cosas. Pero a los demás no les parecía eso, lo hacían sentir disminuido, como que no podía comportarse o ser como los demás niños. Su amigo tuvo una gran idea. ¿Qué idea tuvo su amigo? Muy bien, hacernos experimentar a todos el no poder oír. Y por eso le pidió a su papá que declarara el día del silencio. Y todos accedieron, porque al inicio lo tomaban como un juego, como una broma. Pero luego se dieron cuenta, no, que esto era difícil. Y al estar todos en las mismas condiciones, el trato que le dieron a Regal fue mucho más equitativo, fue mucho más normal, porque todos se encontraban de esta situación. Y muchos se sorprendieron que Regal era un niño como todos los demás, que si bien no podía oír, tenía muchas habilidades y muchas actitudes que resaltaban en él. Esta es la idea principal. He leído y te he dicho de qué se trata el texto. Sé que hay personajes en esta historia Regal, Manuel y los habitantes de este pueblo. He dado la primera leída. En la segunda leída, que voy a volver a dar, ya voy a identificar las ideas principales. Dice, Regal no podía oír nada, había nacido sordo. Era un niño muy famoso en el pueblo y todos lo trataban con mucho cariño, pero no lo tenían en cuenta para muchas cosas. En este párrafo que te he leído, ¿cuál es la información que resalta más? Regal no podía oír nada y había nacido sordo. Esa es la idea principal, allí es la información importante. Los niños pensaban que podría hacerse daño o que no podría reaccionar con la pelota, y los adultos actuaban como si él no fuera capaz de entenderlos. A Regal no le gustaba esto, pero mucho menos a su amigo, y como era el hijo del alcalde, convenció a su padre para declarar un día dedicado a quienes no podían oír. Y ese día todos llevarían tapones. En este segundo párrafo, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la información más importante? Los niños pensaban que podría hacerse daño o que no podría reaccionar con la pelota. Y los adultos actuaban como si él no fuera capaz de entenderlos. Esa es la idea y la información más importante. Lo creían una persona disminuida. Pensaban que él no podría hacer nada por no tener la audición. El día del silencio, todos fueron a ponerse sus tapones con alegría. La mañana estuvo llena de risas, de chistes, pero fueron pasando las horas y todos empezaron a notar la dificultad. Además, nadie reparaba en la sordera de él. Él se mantenía todos eran tratados por igual. En esta parte, ¿cuál es la información más importante? Que llegado el día del silencio, todos se pusieron sus tapones con alegría. Esa es la parte más importante de este párrafo. Y luego nos dicen, aquel día Regal pudo jugar de todo como cualquier niño normal y resultó que era muy bueno. Quedaron sorprendidos con su inteligencia y creatividad. Y en esta última parte, ¿cuál es la idea que yo quisiera resaltar? Porque es la que me da la mayor información. Aquel día Regal pudo jugar como cualquier niño de esa ciudad o de ese pueblo. Y acá tengo la primera idea importante. Regal no podía oír nada, había nacido sordo. Ya estoy subrayando la información que identifiqué al releer la lectura. Siguiente. Los niños pensaban que podría hacerse daño o que no podría reaccionar con la pelota. Y los adultos actuaban como si él no fuera capaz de comprenderlos o de entenderlos. Él sí podía hacerlo. Dentro de su sordera, él ya había desarrollado habilidades que le permitían a él poder comprender y relacionarse con los demás. Otra idea importante. El día del silencio, todos fueron a ponerse sus tapones con alegría. Porque pensaban, va a ser divertido. Pero las cosas cambiaron después. Y otra información importante a resaltar, aquel día Regal pudo jugar de todo como cualquier niño. Estas son las 4 ideas importantes o la información importante dentro de todo el texto que hemos leído. Y las he resaltado. Y eso también vas a hacer tú. Más adelante, cuando tengas esta lectura en tu libro, vas a usar tu color rojo y tu regla y vas a resaltar la información más importante de este texto llamado El Día del Silencio. Continuamos. Vamos a seguir trabajando para comprender un poco más. Dice, aplicamos lo aprendido. Y me dan un texto cortito.
que es el texto sobre el agua. Y abajo me dicen algo muy importante, dicen las ideas principales generalmente las encontramos al inicio de la lectura o al inicio de los párrafos. Vamos a leer. Primera lectura, sin resaltar, sin subrayar nada. Solamente quiero saber de qué trata el texto. El agua. El agua es necesaria para vivir. Hace que el cuerpo funcione bien. Me baño con agua para estar limpio. Mi mamá usa agua para cocer la comida y espanto al gato con un poco de agua. ¿De qué me están hablando? Del agua y del uso que tiene ella. Voy a volver a leer para reconocer la información importante dentro de este texto cortito. Dice el agua. El agua es necesaria para vivir. Hace que el cuerpo funcione bien. Me baño con agua para estar limpio. Mi mamá usa el agua para cocer la comida y espanto al gato con un poco de agua. Ojo que lo que también me dice aquí, las ideas principalmente generalmente las encontramos al inicio de la lectura o al inicio de los párrafos. ¿Qué me dicen del agua? ¿Qué es lo más resaltante o la información más importante que me dicen sobre esta lectura que es del agua? Me dicen de que el agua es necesaria para vivir. Sin ella no podríamos hacer nada, no podríamos bañarnos, no podríamos lavar la ropa, no podríamos cocinar. Y nuestro cuerpo tampoco funcionaría bien porque nosotros somos un gran porcentaje, estamos conformados por agua. ¿Cuál es la información más importante? Y la que he subrayado porque quiero resaltar es que el agua es necesaria para vivir. Esa es la idea principal. Seguimos. Otra pequeña lectura. Y es un animalito muy lindo, los delfines. Dice, los delfines poseemos distintas formas de comunicarnos. Emitimos silbidos ondulantes, nos comunicamos mediante actitudes corporales cuando mueven el cuerpo, las aletas, y roces de piel. Asimismo, la frecuencia y altura de nuestros saltos proporcionan información a otros delfines. Ha dado una primera lectura, lo vuelvo a leer. Los delfines poseemos distintas formas de comunicarnos. Emitimos silbidos ondulantes, nos comunicamos mediante actitudes corporales y roces de piel. Asimismo, la frecuencia y altura de nuestros saltos proporcionan información a otros delfines. ¿De qué me está hablando este texto? Me está diciendo de que los delfines tienen formas de comunicarse que son distintas. Saltando, moviendo el cuerpo, emitiendo sonidos. Me están hablando de la forma que ellos tienen para transmitir algo, para transmitir información. Entonces, mi idea importante en este texto sería que los delfines poseemos distintas formas de comunicarnos. Muy bien, seguimos. Ahora te toca a ti. En tu libro de trabajo, desarrolla la página 17, el día del silencio. Ahí tienes que subrayar las ideas principales, las que hemos hecho hace un poquitito nada más. Y contesta la pregunta. ¿Cuál es el mensaje de esta historia? ¿Qué enseñanza nos está dejando esta historia, esta narración, este texto narrativo? Luego dice, lee los dos siguientes textos, los que vienen a continuación, e identifica la idea principal. No la vas a copiar toda en tu cuaderno. Simplemente la vas a leer, vas a buscar la información más importante, la idea principal, que generalmente se encuentra al inicio de cada texto o de cada párrafo, y las vas a escribir en tu cuaderno. Es decir, vas a colocar el título, usamos la técnica del subrayado, y vas a poner un guión, vas a escribirme la idea principal del primer texto, punto. Siempre recuerda, empiezo con mayúscula y termino con un punto. Luego haces otro guión y coloca la idea principal del siguiente texto, porque te voy a presentar dos textos. Y por último, en tu libro de razonamiento verbal, desarrolla la página 10. Y estas son las lecturas que van a hacer. Dice, lee con atención estos textos e identifica la idea principal. Aquí nos hablan de las ranas y en este texto nos hablan de los perros. No te olvides, debes de hacer una lectura general para saber de qué se trata el texto. Volver a leer para reconocer la información importante y recién después subrayo. ¿Ok? Es una idea, no es subrayar todo el texto, hay una idea que resalta más. Y como te vuelvo a repetir, generalmente se encuentra al inicio de cada párrafo o al inicio de la lectura. Te va a ir muy bien porque tú eres muy hábil.
Cuídate mucho. Ya viene la clase de religión y después la clase de educación física.